Muy buenas tardes. Les saludamos desde la Fundación Miguel Alemán. Yo soy Luz Helena Cabrera. Trabajamos aquí con el doctor Alejandro Carrillo Castro, que es el director general, quien nos hace favor aquí de estar con nosotros en esta ocasión. Y los coordinadores, primero presentaré a los de casa, los coordinadores del programa de equidad de género, que es el único programa de la Fundación que tiene dos coordinadores, un hombre y una mujer, por el tema de la equidad de género, que son la licenciada Irma Cuez Arquiz, exministra de la Suprema Corte, entre otros muchos medallas que le cuelgan, el doctor Sergio García Ramírez, que bueno, todos ustedes lo conocen muy bien, y es el anfitrión, digamos, para esta mesa, y quien nos dirigirá un breve mensaje sobre el programa de equidad de género de la Fundación Miguel Alemán. Por otro lado, tenemos a nuestras panelistas participantes, que son, voy a empezar por la moderadora y organizadora, convocadora de esta mesa espléndida, que reúne a magníficas literatas de nuestro país, la doctora Silvia Molina, la doctora Rosa Beltrán y la doctora Ana Mari Gómez. De veras un gusto tenerlas aquí y le doy la palabra, por favor, al doctor Sergio García Ramírez, coordinador de nuestro programa de equidad de género, para que nos hable un poco sobre este programa. Gracias. Muchas gracias, con todo gusto. La Fundación Miguel Alemán tiene varios programas, varios comités a cargo de los programas, y uno de todos, de sus varios, es el Comité de Equidad de Género, que está a cargo de varias personas también, dos coordinadores, una mujer y un varón. Desde luego la que manda es la mujer, y ella me ha dado el encargo de hacer uso de la palabra para referirme a este programa, en el cual periódicamente nos reunimos con mujeres distinguidas, pero también con algunos varones, que contribuyen a analizar la situación de la mujer, particularmente en distintas áreas del quehacer cultural, político, social, económico. Hemos tenido ya muy numerosas sesiones de este carácter a lo largo de varios años, y esta es una de ellas, pero es una excelente. Es un lujo para mí coincidir en esta mesa con quienes van a participar en ella. En este caso vamos a ocuparnos, o se van a ocupar, quienes aquí se encuentran presentes, de la literatura, literatura y mujer. Para coordinar la mesa está doña Silvia Molina, gran amiga, admirada amiga, escritora de gran talento, a quien saludo con especial beneplácito. Hasta hace poco tiempo fue la presidenta del Seminario de Cultura Mexicana, que condujo con gran acierto. Pero en fin, no está aquí para hablar del Seminario de Cultura Mexicana, sino de las letras y de sus invitadas, doña Rosa Beltrán y doña Ana Mari Gómez. Yo uso con mucha facilidad la expresión doña, no la aplico a personas que tengan cierta edad, porque quienes están aquí presentes son muy jóvenes. El de mayor edad soy yo, sumando a todas no llegan a la edad que tengo. Bienvenidos pues, doña Silvia, doña Rosa, doña Ana Mari, muy bienvenidas en nombre de la Fundación Miguel Alemán. Es el encargo que me ha dado Alejandro Carrillo, nuestro director, y le paso la palabra a Silvia Molina para que haga ella sí la presentación, tanto del tema como de quienes van a participar en su desarrollo. Doña Silvia, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Sergio, te agradezco mucho. Muchas gracias a la Fundación por esta invitación que nos han hecho para hablar el día de hoy precisamente sobre literatura y mujeres, o la mujer y la literatura, o la mujer y la escritura. Tenemos a dos invitadas de lujo, efectivamente. Son dos escritoras contemporáneas de lo mejor que tenemos por el momento. Rosa Beltrán, que además de ser escritora, efectivamente es doctora en literatura. Yo no tengo doctorado alguno.
Y bueno, es una novelista espléndida. Y además, bueno, da clases en la universidad también, lo mismo que Ana Mari Gómez. Son dos escritoras de veras excepcionales, con una carrera ya de muchísimos años, con muchos éxitos, y ambas coinciden en esto de ser académicas por un lado y por el otro lado creadoras. Yo pensaba realmente preguntarle, antes de comenzar con el tema, preguntarle a cada una de las dos si quisieran resaltar algo de su trabajo, ya sea creativo o académico, en esta reunión, para no leer un currículum que realmente son muy largos, están muy bien hechos, pero es mejor escuchar en la voz de las participantes algo de sí mismas. ¿Podrías comenzar, Rosa, por favor? Cómo no. Gracias, Silvia. Un saludo a todos y mi agradecimiento a la Fundación Miguel Alemán por permitirnos tener esta conversación tan importante sobre lo que escribimos las mujeres ahora. Tu pregunta parece fácil, Silvia. Yo creo que va a ser la más difícil de toda esta charla, porque ¿cómo vamos a hablar de lo que hacemos nosotras, no? Dicen que el elogio en boca propia es vituperio. Entonces, pues ya me voy a vituperear, ¿no? Mi obra es buenísima. No, lo que yo he hecho en mis novelas y en mis cuentos y en las crónicas ha sido cuestionarme la tradición patriarcal, la tradición desde la que escribimos y con la única que podemos escribir, por cierto. La larga historia de la literatura, en su mayoría, ha sido escrita por hombres, y dentro de ese canon tenemos dos opciones: o confirmarlo, o bien hacer una contradeclaración a él y al mundo. Se oye muy teórico, pero en realidad en mis novelas lo que hago es preguntarme cómo se ve el mundo desde este cuerpo, desde esta experiencia de ser mujer. En La corte de los ilusos, aunque claro, habla del emperador, de la muy breve estancia del emperador Iturbide en la corte fundada por él, quise hacerlo desde el punto de vista de las mujeres que lo rodean, empezando por la costurera que cose el traje a la imagen y semejanza del traje napoleónico, porque pues nada más y nada menos eso fue lo que pidió Iturbide que hiciera. Y desde ese punto de vista arrancan las pretensiones no solamente de él como sujeto, sino de un país. Realmente lo que yo hice fue preguntarme, ¿y cómo empezamos a ser independientes? ¿Cómo nos independizamos de España? Y resulta que nos independizamos fundando un imperio igualito a ese otro del que nos independizábamos, y yo quise contarlo desde el punto de vista de las mujeres, porque me parece que el sueño del amor romántico del que se habla tanto en la literatura y sobre todo a partir del 19 en la novela, cuando se refiere a las mujeres, puede ser tan grandioso y tan absurdo como el sueño del poder, que es el otro lado de la moneda. A partir de esa novela me fui preguntando sobre ciertos personajes históricos, Darwin, por ejemplo, en El cuerpo expuesto, y quiénes somos nosotros ahora, 200 años después de él. ¿Qué hemos hecho con nuestros cuerpos? ¿Cómo nos situamos en este mundo? Y creo que esa pregunta tiene ahora más sentido por lo que está ocurriendo en la pandemia. ¿Qué hemos hecho los humanos con nosotros y con el mundo que nos rodea? ¿Cómo nos identificamos o nos desidentificamos con eso que Darwin planteó, que era el más apto? ¿Quiénes son los más aptos y para qué? También he reescrito, por decirlo así, siempre desde la ficción, a un personaje que es Emma Bovary, en realidad, que es Julián, el protagonista de otra de mis novelas, que se llama Alta Infidelidad. Y Julián es el típico seductor que no se asume como seductor, claro, pero siempre sustituye a las mujeres que va teniendo por una 10 años menor, que he visto que es una práctica frecuente. Y entonces yo lo que hice en la novela fue dejárselas a todas de manera simultánea y ver qué hacía con ellas. Y en los cuentos, bueno, más o menos lo mismo, en relaciones de pareja y en relaciones
filiales, lo que hago es preguntarme desde ese punto de vista un poco mordaz, con humor negro, porque no sé de qué otra manera se podría sobrevivir en un país como este, sino teniendo esa visión, quiénes somos. Así que, bueno, básicamente eso es lo que he hecho, lo que hago. Muy bien, Rosa, muchas gracias. Además, realmente tus novelas y tus cuentos son extraordinarios. Me encanta la novela del Imperio, porque además tienes un sentido del humor extraordinario, cosa que no dijiste, porque sí, no puedes dejar de reírte a lo largo de la novela. Y la misma sonrisa es una crítica muy fuerte a la manera de ser de un país en un momento determinado. Gracias, Rosa. Me falta una cosa, Silvia, que no dije, pero es que ahora me estoy acordando. Silvia Molina fue mi tutora cuando yo estaba escribiendo esa novela. La única vez que gané una beca fue la beca de jóvenes escritores, digo, una beca del FONCA, y Silvia era nuestra tutora, y era una generación maravillosa. Entre los que estaban Nacho Helguera, Nacho Padilla, los dos ya murieron, Ana García Bergua, Adriana Díaz Enciso, y Silvia se lo tomó muy en serio, como se toma todo lo que hace en la vida, y fuimos los únicos becarios de todos los que había, que no fuimos ni a los portales de Veracruz a tomar café, porque estuvimos los 3 días leyendo nuestras magnas obras, pero nos hizo un enorme favor y nos iluminó mucho, y yo se lo agradezco. Ay, Rosa, muchas gracias a ti. Ana Mari, me encantaría que nos contaras un poquito de ti. Bueno, yo no tenía tan claro el asunto del género cuando empecé a escribir. Primero publiqué cuentos donde hay muchas narradoras que también ven el mundo desde su perspectiva. Y luego escribí una novela que aparentemente es histórica, que es el exilio español en México, y ahí lo que me interesaba y que siempre me ha interesado es contar algo cotidiano que tiene que ver con el espectro histórico que se está viviendo. Porque así es como vivimos la vida, ¿no? La historia está ahí frente a nosotros, si no lo vamos a saber ahora a los que nos tocó vivir la epidemia del COVID, pues ¿quién más lo puede saber? O los que han vivido una guerra, o los que han vivido justamente un exilio. Luego después hablé, porque seguía siendo mi leitmotiv, una novela que se llama Sellado con un beso y que trata de hablar de la Guerra Fría en México en los años 60, en una escuela bilingüe, gringa, donde hay una enorme población de niños mexicanos, y lo que sí se siente mucho es ese mundo de la Guerra Fría, que yo creo que lo vivimos todos, incluso en México. Bueno, mi querida Rosa no, porque estaba naciendo, y Luz Helena quizá tampoco, pero yo sí viví esa época en que decían comunismo no, cristianismo sí, y todos estábamos aterrados de que de repente explotara el hongo brutal de la bomba atómica. Seguí escribiendo cuentos y una tercera novela, aparte de ensayos y también de crónicas. En esa tercera novela hablo de un emperador que realmente en la novela nunca está, que es Maximiliano de Habsburgo, y los personajes, que son un historiador ya muy mayor, homosexual y muy malvado, invita a una de sus jóvenes alumnas a que se vayan a Centroamérica a buscar la huella de Justo Armas, que supuestamente, según dicen los rumores,
Es el nombre que tomó Maximiliano de Habsburgo cuando también supuestamente lo perdonó Benito Juárez, todo esto en secreto, porque ambos eran, pertenecían a una logia masónica. Bueno, cada quien pertenecía a una diferente. Por supuesto, en la novela no se resuelve nada. De lo que se trata es de el camino que sigue la personaje, que se enfrenta a sí misma, se enfrenta también a un problema de género, de cómo va a vivir su vida con un marido con el que no se entiende, y al final todo queda abierto. Y yo me divertí muchísimo contando cómo era el malvado profesor Segismundo Altamirano, que evidentemente tiene que ver con un muy adorado profesor nuestro, Rosa. Yo no sé si fue tuyo, pero mío sí, y de Silvia también. En fin, yo creo que me sigo planteando la literatura desde el punto de vista histórico presente de qué está pasando y por qué nos está pasando a nosotros cotidianamente una serie de cosas. Más allá del amor, más allá del desamor, más allá de la enfermedad. También escribí un libro sobre la depresión, que ha sido mi enfermedad constante y crónica. Es decir, más allá de todo eso está el fantasma de lo que ocurre en todos lados. Más o menos eso sería lo que te puedo decir, mi querida Silvia, a quien admiro tanto y conozco desde hace tantos años y que quiero mucho, muchísimo, grosso modo. Ana Mari, muchísimas gracias, eres muy bien correspondida. Y lo sé. Bueno, yo quisiera ahora que habláramos de las mujeres que están alrededor nuestro, que son escritoras, que me parece que pues, hay que darles realmente el lugar que merecen en la actualidad. Pero yo quisiera que Rosa nos hiciera un preámbulo, aunque sea pequeño, Rosa, sobre cómo se veía a la mujer en la literatura antes, digamos, de la última parte del siglo XX. Bueno, de manera muy, muy breve, súper breve. En primer lugar, las representaciones han tenido que ver con conceptualizarla como si fuera una, en singular, la mujer, como lo acabas de decir, como si todas las mujeres fueran la misma. Y realmente decir mujer es casi no decir nada, porque no es lo mismo ser mujer en Oslo que ser mujer en la Sierra de Oaxaca, ¿verdad? Donde a las niñas se las vende y si tienen escolaridad, si saben leer y escribir, entonces valen menos. Es decir, donde realmente aprender es un asunto de vida o muerte, y por eso es importantísimo que tengan derecho a la educación, a la escolaridad. Pero en general, así haciendo ese recorrido muy, muy breve, pues la mujer siempre ha sido vista a través de una polarización, como sabemos, desde la Biblia, o es la mala, la pecadora, la pérfida, la que comió la manzana, o Lilith, en todo caso, también, o es la buena, la virtuosa, la pudorosa. No siempre ha sido visto esto así, porque tenemos ejemplos en la pintura y en la literatura de mujeres que se comunican al tú por tú con sus pares masculinos. Por ejemplo, Aldonza Lorenzo, claro que Don Quijote no la puede ver como Aldonza Lorenzo, no la ve como una tabernera, la ve como Dulcinea, es decir, es una mujer inventada. La mujer que nace con el amor cortés es una mujer que los hombres se imaginaron y que sigue existiendo, por cierto, porque está detrás de la letra de los boleros, de las canciones, por ejemplo, ¿no? De Rafael
Pérez Botija, qué sé yo, de Álvaro Carrillo, todo, esa es la mujer que llega hasta nuestros días también. En el siglo XIX, más que ningún otro, a través de la novela, vemos que las mujeres son castigadas cuando ejercen su sexualidad. Por ejemplo, pensemos en Thérèse Racan, de Émile Zola, o pensemos en Madame Bovary, o pensemos en Ana Karenina, tienen que acabar muertas. Si viven su pasión, les va a ir mal. Y esa era la lección del XIX, ¿no? Las enfermedades, no siempre sexuales, porque en este caso la tuberculosis jugó un papel importantísimo en el XIX, si las tienen las mujeres van a acabar muertas y además las tienen como un castigo por haber deseado físicamente, por haber ejercido ese deseo. En los hombres no. La tuberculosis en la montaña mágica, en Thomas Mann, es el vehículo de la reflexión, ¿no? De que generen ideas filosóficas. No me quiero extender mucho más. Por supuesto que en el siglo XX hay otras representaciones de mujeres, pero yo creo que hasta hace muy poco, Silvia, estas representaciones venían del imaginario masculino. Muy, muy poco, incluida la primera mitad del siglo XIX, del siglo XX, salvo excepciones. Y muchas de las mujeres que escriben a principios del siglo XX también tienen este imaginario en la cabeza. Son algunas las que se revelan, por ejemplo, Rosario Castellanos, Josefina Vicens, Amparo Dávila, en fin, las que conocemos, ¿no? Las que llegaron hasta, digamos, María Luisa Puga, bueno, incluida Margot Glantz, por supuesto, Elena Poniatowska, pero de modo muy reciente, muchas mujeres están escribiendo muy bien, muy interesante literatura y tienen otra idea. Yo no me quiero comer el tiempo de Ana Mari, pero Ana Mari, ¿qué tal si empiezo con algunas y tú hablas de otras mujeres en la literatura? Bueno, si le parece a Silvia, claro. No, me parece extraordinario. Y iba yo a dar algunos nombres de las escritoras contemporáneas que conocemos muy bien, como Sara Sefcovic, que acaba de sacar un libro, Demasiado Odio, ¿no? Que me parece muy acertada la manera en que la mujer, aunque viaje por todos lados, va viendo un mundo realmente azaroso y complicado, y es otra forma de ver a la mujer también. El libro de Mónica Lavín, por ejemplo, el último que acaba de sacar, el de las amigas, no me recuerdo. Todo sobre nosotras. Todas sobre nosotras, por ejemplo, también tiene otra manera muy diferente de ver a la mujer. En fin, pues tú misma, Ana Mari, Ethel Krause, todas las que están, Ana García Bergua, en fin, ahorita iremos nombrando poco a poquito a estas mujeres. Entonces, podrías empezar con algunas si quieres y luego le damos la voz a Ana Mari. ¿Yo? Le damos la voz a Ana Mari si quieres primero y luego... Okay. Ana Mari que conoce, por ejemplo, muy bien la novela de Sara. No sé si... Pues sí, porque la acabo de presentar. Exacto, entonces por eso mismo... Aquí está. ¿Cómo ves, Sara, esta escritora contemporánea, que además ha escrito mucho sobre la mujer, incluso escribió un libro sobre las esposas de los presidentes en una temporada, pero tiene el otro libro que es Demasiado Amor? ¿Cómo ves tú el trabajo de Sara, Ana Mari? Pues lo veo sumamente, interesante y sorpresivo, porque aquí habla de la violencia y hoy es el día en contra de la violencia, hoy 25 de noviembre. Habla de la violencia como si fuera un asunto irresoluble en el que los jóvenes simplemente se introducen y punto. Entonces, sería algo así como lo que se planteaba Hannah Arendt, la famosa filósofa alemana, a partir de la propia violencia,
en la que decía que para Sartre, para Jean-Paul Sartre, el hombre se constituye a sí mismo, y aquí digo hombre, diciendo humanidad, pero él así lo puso, el hombre se reconstruye o se hace a sí mismo, no a partir del pensamiento, como hubiera querido Hegel, no a partir del trabajo, como hubiera querido Marx, sino a partir de la violencia. Entonces es un libro muy duro que está abierto a muchas posibilidades. La narradora, que es la personaje, en un momento dado, ahija, no creo revelarles y echarles a perder la novela, pero ahija a un joven narcotraficante, se convierte definitivamente en su madre y viaja con él por todos lados del mundo. Y llegado a cierto estado de las cosas, ella comienza a participar en los actos violentos. Es horrible porque cuando uno lo lee, uno piensa en uno mismo, es decir, yo sería capaz de hacer que un niño de 3 años se perdiera de la mirada de su madre, como ocurre con la personaje. Podría participar en la explosión de una sinagoga por el solo hecho de dejarme llevar por la violencia. Bueno, no sé, creo que ahí hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer, que Freud fue muy sabio cuando escribió El malestar en la cultura y que dijo que la civilización es la que pone un dique a la violencia, a estas pulsiones agresivas que en el fondo tenemos todos, y que en estos momentos para mí, y ahora que está el doctor García Ramírez presente, y también la divina ministra Irma Cue, creo que solamente el derecho va a establecer un punto final a este horror que estamos viviendo en todos lados. Y que sí, la violencia es algo que domina. Simplemente los feminicidios en México, las desapariciones forzadas de niños, de jóvenes, el problema de la trata, en fin, todo esto tiene que pasar a la literatura porque necesariamente lo tiene que contar la literatura. Y eso es justamente lo que hace Sara Šefčovič con este libro, Demasiado odio. Es muy interesante, ella es socióloga e historiadora, desde luego ha escrito literatura, es creo que su tercera novela, está muy bien escrita, con una capacidad enorme de mantenernos en un suspense constante, apelando a las diferentes posibilidades del español en otros lados del mundo. Por ejemplo, ladino, ¿sí? Que se habla en Turquía y que lo ha trabajado mucho una amiga nuestra, poeta Miriam Moscona, que también es novelista, y que escribió una extraordinaria novela, Tela de cebolla, en la que casi todo lo que dice la abuela, que es un gran personaje, está escrito en ladino. Y lo podemos entender muy bien cualquiera de nosotros, que es el español con tintes de hebreo que se hablaba en la España de antes de 1492, cuando los reyes católicos tienen a bien expulsar a los judíos.
Bueno, fue una medida política. No sé qué más contarte, hay muchas escritoras. Mónica Lavín también habla desde el cuerpo, desde la mirada del paso del tiempo en su último libro. Esta reunión de amigas en Portugal pone en la mesa muchas situaciones. También la maternidad, que es algo que ahora les interesa mucho a las escritoras, a la propia Rosa Beltrán. Ya muero por leer su novela nueva, que está a punto de salir y que ese es el tema que aborda. Guadalupe Nettel, que es una espléndida escritora más joven, en su último libro, La hija única, también trata de esta maternidad extraña en la que una mujer ahija a alguien. Es decir, estamos hablando las mujeres de cosas de las que no se hablaba. A Flaubert le importaba un demonio el hijo de Madame Bovary. Es más, ni sabemos qué pasa con la pobre criatura, ¿no? Pues porque no era prioridad para don Gustave. Pero a las mujeres sí es algo que nos interesa enormemente, ¿no? Lo cual no quiere decir que todas las mujeres tengan que tener hijos, ese es otro punto y otro tema, y lo podemos tratar en otro momento. Quiero decir que hay muchas escritoras, todas escribiendo de manera muy novedosa, muchas muy jóvenes, y que yo definiría un poco de manera jocosa, qué es lo que está pasando. Una vez me dijo una amiga, ¡ay, ya salió mi novela! ¿Qué irá a pensar Monsiváis? Y entonces le dije, ¿qué demonios te importa lo que piense Monsiváis? A quien siempre quise mucho, por otro lado, yo, Ana Mari. Pero a mí qué me importaba qué pensara Monsiváis, porque Monsiváis no estaba en esto que estamos platicando, él estaba en otros asuntos, en otros rollos, y no creo que leyera con entusiasmo a las mujeres, él leía otras cosas. Y la verdad, lo que más le importaba, como todos sabemos, es la política y su narrativa. Muchas gracias, Ana María. También es otra forma de ver cómo se mira a la mujer. Exacto. Escritora, ¿no? Exacto. Sí, muy atinada, muy interesante tu conversación y tu punto de vista de la novela de Sara, te lo agradezco mucho, y la de Mónica también. Y ahora le preguntaría a Rosa. Bueno, conocemos a varias escritoras, por ejemplo, Beatriz Rivas, que es una novelista bastante activa. Yo no sé cómo le hace sacar una novela tras otra. Yo me quedo azorada porque yo me tardo añísimos. Verónica Ortiz, que acaba de sacar también una novela interesantísima, de la cual yo conocí parte de la historia. ¿O desde qué punto quisieras abordar a las escritoras contemporáneas, Rosa? Sí. Bueno, no quiero dejar de mostrar que yo también tengo mi libro de Sara Sefcovic, que es tremendo y que es magnífico, y es una visión muy distinta de las mujeres, de una mujer que es la protagonista, porque está vista en efecto desde el lado de los victimarios. Que como dices, Ana Mari, a la manera de Patricia Highsmith, que es una de mis escritoras favoritas ever, ¿no? Nos hace situarnos del lado del victimario, del malo, no de la víctima, y darnos cuenta cuánto tenemos de él o de ella, y cómo miramos para otro lado, porque es un gesto darwiniano, porque si no, no podemos sobrevivir, cuánto no denunciamos, cuánto no hacemos para seguir viviendo, y de qué modo esto nos hace cómplices en un mundo tan violento. Mencionaste a Hannah Arendt,
al espléndido punto de vista de ella sobre la violencia, que creo que fue valorado muchos años después, porque se la veía solo desde una cierta forma masculina de pensar. Y Hannah Arendt, que habla de esta complicidad del silencio también, y de otras formas de violencia, es uno de los personajes que aborda Beatriz Rivas en su primera novela, La hora sin diosas. Magnífica primera novela, donde ella estudia a 3 mujeres extraordinarias, que son Alma Mahler, Lou Andrea Salomé y Hannah Arendt. Y a través de este planteamiento de Beatriz, que se inventa un amante para las 3, para poderlas reunir y hablar de las 3, uno se queda pensando, a ver, hay otras maneras de violencia y de abuso hacia las mujeres, de las que no somos conscientes ni fueron conscientes estas mujeres extraordinarias. Alma Mahler, compositora ella, magnífica, extraordinaria, en sus diarios y también en los escritos del propio Gustav Mahler, deja ver cómo se inmoló a sí misma por el hombre, por el genio. La idea del hombre como genio, porque después estuvo con Kokoschka, ¿no? Y estuvo con Gropius. Tuvo 3 hijos y los 3 se le murieron, siempre entregada a los afanes de otro. Y para todos en esa época, no solo la mujer más bella de Viena, sino la mujer que insuflaba vida, que insuflaba inspiración. Gracias a ella, los hombres querían estar con ella no solo porque fuera tan inteligente y tan culta y tan hermosa, sino porque les daba vida. Y este es un aspecto que poco se ha tratado, ¿no? La posición vampírica, digo que poco se ha tratado desde la escritura de mujeres. El vampiro masculino que va viviendo de la juventud y de la belleza y del arrobo y de la energía de todas estas mujeres, ¿no? Lo mismo le sucede a Lou Andrea Salomé con Nietzsche y su rara relación idealizada, donde no hay sexualidad de por medio, y hasta cierto punto también a Hannah Arendt, que con Heidegger, digamos, el aspecto de la sexualidad no se puede desarrollar, ¿no? Escribir sobre mujeres extraordinarias es otra vertiente que algunas autoras han emprendido para cuestionarse cómo somos, quiénes somos, cómo hemos sido. Sandra Fried, por ese mismo camino, también ha escrito de mujeres extraordinarias, ha escrito una novela sobre Nelly Campobello, ¿verdad? Y uno se pregunta, con Nelly Campobello, pues sí, la relación con Martín Luis Guzmán la ayuda muchísimo, por supuesto, va a ser conocida gracias a eso. Es una de las autoras más interesantes y más contemporáneas. Su novela, si es novela, o su conjunto de relatos, o su crónica, o lo que sea, porque también en eso es revolucionaria, Cartucho, es de lo más actual. Son balazos, los mismos balazos a los que ahora estamos expuestos, y una mirada de la revolución que no es la que tienen sus pares masculinos. Pero la propia Nelly Campobello le da las memorias de Pancho Villa a Martín Luis Guzmán, y es él el que escribe este gran relato. Eso sigue siendo un enigma. O Nahui Olin, que siendo una mujer tan apabullante, y fuera de este mundo, pues también se deja consumir por el fuego del doctor Atl. Esa exploración en qué hace que cierto tipo de mujeres hayan dado su vida literalmente y su talento y su inteligencia por el hombre, por los hombres, es algo que exploran estas 2 autoras que hemos mencionado, Beatriz y Sandra, ¿no? Hablaron ya de Mónica Lavín, que es imposible hablar de la mujer en las representaciones de Mónica Lavín porque todas son distintas, igual que en las de Ana García Bergua. Las de Ana García Bergua siempre son personajes pasmados, siempre son ingenuas en apariencia, súper ingenuas, pero en realidad a través de esa ingenuidad, como con el loco de Gogol, ¿verdad? O con el idiota de Dostoyevsky, te están descubriendo cómo es la sociedad que está alrededor de ellas, la que es absurda, a través de un magnífico sentido del humor, ¿no? Yo quiero hablar también, bueno, Silvia, porque si no, no lo vas a hacer tú, y no te voy a meter en el brete de que tú hables de ti. Fíjate que no te la voy a devolver, aunque debería.
tú tienes una novela espléndida, tú tienes muchas novelas, ¿no? Y tienes literatura infantil también. Pero tienes una novela, La mañana debe seguir gris, que es impresionante que siga siendo tan actual, que está narrada desde los ojos de una jovencita, la jovencita que se va a Londres y que se encanta con este poeta, ¿verdad? José Carlos Becerra. Y es una novela de iniciación de un modo distinto que las novelas de iniciación masculinas, es decir, no se parece a Las batallas en el desierto, no se parece a De perfil, es de otra manera que a través de ese deslumbramiento ella va a descubrir quién es. Y es una novela que hoy se diría de empoderamiento, aunque cuando la escribiste no se usara ese término, porque va de la inocencia al conocimiento y a pesar de la tragedia que cuenta y de la muerte prematura del poeta, de José Carlos Becerra, va también del azoro y del no saber a la inteligencia y a la autodeterminación. Y todo eso dicho con una sencillez, que es la sencillez que también utiliza, por ejemplo, Ana Mari, que no lo dijo, en su literatura habla de temas terribles a veces, como la depresión o como la hipocondria, y los habla como ella lo hace en vida, con la mayor naturalidad. Te zorraja una conversación que tiene que ver con esto que hemos vivido todos, pero que no nos atrevemos a verbalizar de esa manera. Entonces, esa simplicidad en las formas de estas autoras de las que estamos hablando es solo aparente. En realidad son autoras complejas y se hacen preguntas complejas. No me quiero comer todo el tiempo, pero voy a mencionar a dos que son poetas, a Julia Santibáñez y a Ethel Krause, de las que hablaste un poco, Ana Mari, que mencionaste, porque lo que hace Julia es poderosísimo. En sus sonetos, son 12 y son netos, como la propia frase lo enuncia, siempre está jugando con el lenguaje. No solo lo habla de un erotismo de manera muy libremente expresado, Julia, en todo lo que hace, sin pelos en la lengua, digamos, sino que entre líneas está hablando siempre de una tradición poética, que es la tradición poética latinoamericana, contra la que está escribiendo también. En sus poemas estás leyendo perfectamente a Rojas, a Neruda, pero está haciendo ironía, está haciendo un juego de palabras donde cuestiona esas formas de escritura y esas visiones de la mujer. Y Ethel Krause también siempre escribe, no sé si siempre, pero muchas veces sobre el tema del erotismo de manera muy abierta, igual que lo hace Verónica Ortiz, que como periodista además tenía un programa en el que se hablaba de sexualidad desde el punto de vista de una mujer que lo escribía como no se había hecho nunca en este país y que sufrió cierta censura, ¿no? Y en el caso de Ethel, su poesía no solamente habla de este amor, vamos a decir, expuesto, oblicuo, pero también abierto, sino del abuso, del amor que es dolor, del amor que las mujeres a veces no se percatan que es lo contrario, como en Dulce Cuchillo, esa relación amorosa de una jovencita con un escritor mayor, que al mismo tiempo que la ensalza y la encumbra y la enamora y le enseña el mundo, pues está vampíricamente succionando su inocencia, su juventud, se la está quitando, ¿no? Pero bueno, podríamos seguir. A ver, Ana Mari o Silvia, sigan ustedes. A ver, Ana Mari. Bueno, está Kira Galván, que primero fue poeta y luego empezó a trabajar con narrativa. Ha tomado personajes muy difíciles como Sor Juana. Tiene una novela, que se me fue el título en estos momentos, que todo tiene que ver con un cuadro que pintan y que en el cuadro, la retratada es Sor Juana. Y cuenta muchos secretos de la monja de Asbaje, que no sabemos si son ciertos o son verdaderos, pero
lo que me gusta mucho es que se atreva tanto como Mónica Lavín en La Peor de Todas, yo La Peor de Todas, a trabajar con el personaje más intocable de toda la literatura escrita en español, que es Sor Juana Inés de la Cruz, ¿sí? Nadie, es que es como la Virgen de Guadalupe de la literatura. Todos la adoramos, la amamos, solamente hay grandes sorjuanistas, pero no, también hay escritoras que retan al mundo y que escriben sobre Sor Juana. Y eso ha hecho nuestra querida Kira Galván. Y nos faltan otras muchas escritoras. Y ahora estoy leyendo tantas escritoras que, bueno, también podemos hablar de otras, ¿verdad? Sí, claro. Sí, yo quiero mencionar a un par más. Sí. Porque sus relatos y sus novelas me han impresionado muchísimo. Cara de Liebre me parece una de las mejores novelas contemporáneas. Claro. Y tú mencionaste La hija única de Guadalupe Nettel, que es un prodigio. Y también con una escritura muy suave, muy aparentemente sencilla, muy laxa. No pasa nada. No, y está contando el horror, pasa todo, pasa una forma de maternidad que es irrenunciable por causas que vienen en la novela y que es terrible de asumir. Pasa que hay muchas preguntas, como en varias de las autoras que mencionamos. Tú mencionaste a Sor Juana y Mónica tiene una novela magnífica, Yo la Peor, sobre Sor Juana también, donde pues de manera estratégica habla de ella sin que ella sea la que hable. Es decir, exacto, la va rodeando. Los que están alrededor quienes hablan de ella, y esa es una buena estrategia que utilizan muchas mujeres. Utilizar un personaje que mira de manera sesgada a otros para poder decir lo que esos grandes personajes no dirían, porque resultaría inverosímil o porque ya lo escribieron los hombres y porque ya se volvieron icónicos, ¿no? Esto es otra manera. Hay una escritora muy joven que es Paula Tinoco, que escribe cuentos. Sí. Y a Paula le publicamos un cuento en la antología Solo Cuento de la UNAM, que tiene 10 volúmenes, 30 cuentos cada uno. Y aprovecho para hacer el comercial, porque si no lo hago aquí, luego cómo salen esos libros de la UNAM. Pero bueno, eso es un extraordinario inventario de cuentistas en nuestra lengua. Y ahí Paula Tinoco tiene un cuento muy entrañable donde habla del poder de la abuela, del poder de la progenie, pero tiene también un libro de cuentos que se llama Oficios Ejemplares, y Paula es muy claridosa, parece norteña, pero no es norteña. Y tiene allí, entre otros oficios ejemplares, el de una mujer a la que le pagan para ser humillada en público. ¿No? A través de estos personajes de oficios ejemplares, su inconsciente estaba hablando de la angustia del desempleo, de no tener empleo, que junto con el COVID y junto con la violencia es uno de los males que nos azotan ahora, ¿no? Las mujeres y los hombres, pero en este caso estamos hablando de las mujeres, que tienen que tener múltiples empleos, que son multitask, que son capaces de aceptar lo que no aceptaría ningún hombre y por un sueldo que no aceptaría ningún hombre en sus cabales, y hasta de tener triple y cuádruple jornada, porque solamente así van a tener esos empleos y se van a poder mantener, ni hablar ya de si además quieren tener hijos, porque ahí viene siempre una decisión, no solo en la vida profesional, en la vida, punto. Se mira el mundo ya de una manera completamente distinta, y de ahí el interés, yo creo, ahora de abordar estas maternidades distintas, Ana Mari, más aún desde la violencia doméstica, desde los feminicidios, como bien has dicho, el movimiento Me Too. Hay mucho que decir que no se ha dicho. Por supuesto que el movimiento feminista empezó hace mucho, no quiero ser mal interpretada,
muchísimo. Todas le debemos a nuestras madres y nuestras madres, a sus abuelas y así para atrás. Pero ahora esta generación de mujeres están empezando a abordar esos temas sin el miedo de ser catalogadas como escritoras femeninas. Light, sin que vayan a decir, ¿existe la literatura femenina? ¿Qué les importa? Existe la literatura. Y entonces se permiten hablar del tema que quieran, desde el cuerpo. Yo voy a cerrar esta pequeña intervención con un comentario que le oí a uno de los grandes escritores ingleses contemporáneos, a Martin Amis, cuando vino a un festival Hay. Bueno, venía a la plana mayor, ¿no? Imagínense, Julian Barnes, Ian McEwan, Martin Amis. Wow. Entonces, en el público hicieron una pregunta. Le dijeron a Martin Amis qué se sentía estar escribiendo la novela inglesa, The English Novel. Y Martin Amis se tomó muy en serio esa pregunta y dijo, qué interesante. Se la hizo una mujer, por cierto. Dijo, qué interesante pregunta, porque es algo que no le preguntarían a una mujer, por la sencilla razón de que ninguna mujer siente que está escribiendo la novela inglesa o la novela latinoamericana. Pues tal vez Carlos Fuentes sentía que estaba escribiendo la novela latinoamericana, o Vargas Llosa o García Márquez, y la estaban escribiendo en efecto. Eso era un tema de sus terrenos. Pero difícilmente una mujer te dice, estoy escribiendo la novela hispanoamericana o la novela en lengua española. Y esto, dijo Martin Amis, tiene un lado muy positivo, y es que pueden escribir como se les dé la gana. Y yo creo que sí, que esto es algo interesante de observar. Muy bien, Rosa, muchísimas gracias. Ana Mari, yo te quisiera preguntar, hemos dejado un poquito de lado a Erma, por ejemplo, que también es una escritora muy buena, y la crítica ejercida por mujeres como Mónica Maristain, que creo que también tiene un punto de vista distinto para leer las novelas escritas por mujeres. ¿Podrías comentarnos algo, Ana Mari? Sí, yo creo que es muy interesante lo que hace Mónica, por dos razones, porque es mujer y porque es argentina, y eso la hace ver a México y a las escritoras mexicanas con otra mirada, como, no sé, como Tununa Mercado en su momento que tú conociste. Nos falta hablar de Aline Peterson, que sigue produciendo, trabajando, etcétera, tiene una novela nueva. Bueno, ustedes dos tienen novela nueva, no saben cómo muero por leerlas. Úrgeme. La crítica creo que es muy necesaria, que también la ejerce Paola Tinoco, y que creo que todas estas nuevas críticas leen otras cosas, no nada más leen literatura, sino que leen filosofía, leen sociología, leen historia, están compenetradas con un mundo abierto, con un mundo amplio, no globalizado, sino simplemente amplio, que hace que puedan, pues voy a utilizar una palabra muy sangrona, pero esa sería la palabra de construir, como decía Derrida, el filósofo algerino, el asunto a tratar por la literatura. Creo que eso es lo que hace Mónica Maristain, es muy ágil, y además es editora y tiene una otra mirada que no es nada más lo literario. ¿Qué más te puedo decir? Respecto a Erma. Fíjate que a Erma no le he leído tanto. Yo debería de leer a Erma, lo prometo. Bueno, me parece... Lo prometo. Muy bien, es muy interesante porque, no sé si porque vive fuera de México, vive en Australia,
Su literatura tiene temas realmente, digamos, muy distintos al resto de la literatura escrita por mujeres. Aborda mucho la historia, pero no necesariamente la historia de México, ¿no? Se va a siglos anteriores. Me parece realmente una escritora interesante. No me acuerdo en ese momento de su apellido, perdón, Rosa. Irma Cárdenas. Cárdenas, exacto. Sí, me parece horrible no decir su... Y deambula siempre entre la novela-ensayo, que esta es otra modalidad muy contemporánea, ¿no? Es difícil ya situar la novela como novela tan solo. Decir que un libro tiene este género o aquel, porque la novela está cuestionándose desde el ensayo, desde la poesía también, pero sobre todo desde el ensayo, actualmente, muchos de sus temas ya no es narración pura, ya no es escenificación pura. Ficción. ¿No? Ficción, exacto, ficción. Otra autora es Verónica Murguía, otra autora que a mí me encanta. Maravillosa. Mira, me gustan mucho sus cuentos, desde El Ángel de Nicolás, pero me gusta Aulilla. Sus novelas siempre tienen que ver con algo que ocurrió hace muchos siglos atrás, y sin embargo son tan actuales, ¿no? Tal vez voy a pecar de andar ventaneando, pero no, mejor no lo digo. Pero tiene una novela. Dilo. No, porque todavía no la publica. No. No, entonces mejor no. Pero, sí, por supersticiosa no. Pero tiene novelas que, hablando de lo que ocurre en el siglo XIII y en el siglo XIV, nos están hablando ahora del COVID, de cómo se vive una pandemia, por ejemplo, ¿no? Es erudita, es investigadora, y esto me gusta mucho, que las autoras contemporáneas dominan ya varios frentes, saben de pintura, dominan, no sé si esto se oye muy pretencioso, pero bueno, confirman por lo menos aquello que sospechábamos, que simplemente la falta de acceso y los modos de vida y las mentalidades de otras épocas eran las que no permitían que brillaran y que dijeran algo que no se estaba diciendo en ese momento. Yo confieso que para mí lo más grande de la literatura inglesa contemporánea, desde mi humilde punto de vista, que no es la de Julian Barnes, a quien adoro, ni la de Martin Amis, que me parece guapísimo, ni la de Ian McEwan, que es muy poético, pero me aburre profundamente, la están escribiendo las mujeres. Para mí, las novelistas inglesas y norteamericanas y las ensayistas están escribiendo... Las canadienses. Y las canadienses, qué cuentistas. Alice Munro, qué cuentista, pero no la habían reconocido antes del Nobel, nadie la leía. Y Margaret Atwood, qué manera de hablar del poder desde otro lugar, ¿no? Y bueno, pues desde la forma en la que titulan sus libros, por ejemplo, Mary Karr es una autora que a mí me enloquece y siempre está escribiendo entre la autobiografía y la novela, porque no hay manera de escribir esto que ahora está de moda, que se llama autoficción, o sea, autobiografía pura. ¿Quién puede escribir sin ficcionalizar? ¿Quién puede ir al psicoanálisis y no contar distintas versiones de sí mismo, ¿no? Siempre hay ficción, siempre hay ficción. Pero bueno, para mí, estas autoras, ¿para qué hacemos una enumeración larguísima? Pero están escribiendo cosas que no se habían dicho. Para mí, simplemente hay una a la que siempre estoy citando, todo el tiempo estoy citando, que tiene una novela-ensayo muy interesante, cuyo título en español es ¿Por qué ser feliz si puede ser normal? Es muy enigmático el título, pero es que es lo que le dijo su madre cuando ella le dijo que lo que le gustaba eran las mujeres. Y ella le dijo, pero ¿por qué? Bueno, porque es lo que me gusta. ¿Y por qué te vas a quedar con ellas? Y le dijo, porque quiero ser feliz. Y la mamá contestó, ¿y por qué ser feliz cuando puede ser normal? Y entonces ella escribe este largo ensayo que es cómo la corren de su casa, cómo se queda a vivir en un auto, que por cierto no es tan extraño en Estados Unidos y en Inglaterra como pensamos. Hay escritores que tienen esto como tema, y cómo se mete a la biblioteca pública, que también son unas bibliotecas maravillosas,
divinas en las que se puede vivir, y cómo empieza a leer la literatura en lengua inglesa de la A, empezando por Jane Austen, hasta la Z, y escribe la portentosa obra que ha escrito. Entonces, bueno, creo que hay que mirar a las mujeres. Y que a las 12 nos olvidó el nombre. Y ¿Cómo se llama? Bueno, ya nos acordamos. Ahora nos vamos Me atormentaré todo el día. Bueno, yo quisiera cerrar esta conversación espléndida realmente con algo que me parece muy interesante. Para mí la escritora contemporánea más joven es Margot Glantz. Sí. Es una escritora que está cumpliendo 90 años y sin embargo es una escritora joven, ha trastocado todos los géneros, entra en el tweet, en fin. Yo quisiera que hablaran un poquito de ella, si les parece bien. Seguro. Ana Mari, si quieres tú, pero yo quiero decir que se llama Janet Winterson, porque si no me sale en la lengua. Sí. Gracias. Margot Glantz es un portento, ella sí sorjuanista. Además, físicamente no tiene 90 años, se viste sensacional, se peina sensacional, perdón por hablar de eso, pero es como una manera también de manifestarse en el mundo, tener 90 años y comprarse los zapatos más estrambóticos posibles. Ella escribe en Twitter todo el tiempo, en Instagram, desde luego en Facebook, y tiene apuestas muy interesantes que quizá ninguna otra se hubiera atrevido en sus novelas o en sus textos. Como dice Rosa, ya no podemos hablar de novela per se, sino del texto, del libro, de la narración, qué sé yo, en donde se vale de todos estos elementos de las redes sociales para escribir. Si me permites un momentito, Ana María, nada más para notar que quede muy claro que su trabajo en las redes sociales es creativo. Absolutamente. O sea, no entra como entramos muchas personas o como entran la mayor parte a juzgar, no sé. Ella hace un trabajo creativo en las redes sociales, es increíble. Bueno, es que esa es otra apuesta, el poder hacer literatura a partir de las redes sociales, y eso lo hace Margot. Yo quisiera nada más resaltar uno de sus libros que más me gustan, que debe ser, no sé, de principios de los 2000 algo, a lo mejor se acuerda Rosa o tú misma, Silvia, que se llama El Rastro. Es un libro editado por Era. Anagrama. Es que yo lo leí en Era, yo lo tengo en Era, fíjate. Creo que la primera vez fue Era. Además se ha publicado en varios países, otras editoriales. Exacto, le pasa como a Pitol, que publicaba en todos lados, ¿no? El mismo libro. El Rastro es una maravilla porque habla justamente de lo que habla Sara Šefčovič de otra manera, de la maldad. De la maldad vista de ladito a veces, y a veces vista de frente. La maldad en los campos de concentración, cómo las mujeres en el momento en que las desnudaban y les cortaban el pelo y les cortaban el vello púbico, en un momento dado eran la misma mujer, ¿sí? Habla de los horrores, de lo que olían los soldados nazis mientras salía humo de las cámaras de gases. Habla también, por ejemplo, de cosas muy divertidas, como que al Duce, a Mussolini,
tenía unos pies tan horrorosos y tan mal hechos que Ferragamo, que era un zapatero que nadie conocía, pero que era, bueno, tenía cierta notoriedad, le empezó a hacer zapatos al Duce. Y de ahí la enorme fama de Ferragamo. Cuenta cosas muy diferentes, muy controvertidas. Habla de las monjas en la Nueva España y del sometimiento a la culpa, a esta cosa religiosa que era el único amor posible, es donde tenían puesta la libido, como una monja que bebe la pus de un enfermo en un hospital de la Nueva España. Porque además también conoce muchísimo de todo lo que se escribió en la Nueva España. Como dije, sabe muchísimo de Sor Juana, y creo que es una de las escritoras que lleva la gran delantera en la literatura mexicana y en general en la literatura escrita en español. De Sor Juana, la verdad. Malinche también. Ay, de la Malinche, claro. Sí, yo quiero abundar un poquito. Una de mis novelas favoritas de Margo es Genealogías. Las genealogías, claro. Me parece que ahí descubre una beta que después va a ser muy explorada, no solo por las autoras, también por los autores. Encontrarse uno en el hoy a partir de sus ancestros, pero siempre hablando desde el hoy. Margo es, híjole, es que es la autora, y aquí quisiera decir el autor, ir a contracorriente, más culta que yo conozco. Sí. No ha desaprovechado un minuto de su vida. Entonces puede dar, en efecto, cursos sobre Sor Juana, sobre la Malinche, sobre la conquista, sobre las crónicas de descubrimiento, pero también sobre la novela del 19 y Manuel Paino, y también sobre la novela contemporánea, y en efecto hacer un libro sobre los tweets que publicó durante un cierto periodo, como y por mirarlo todo nada veía, ¿no? Parafraseando un verso de Sor Juana, y puede dar una conferencia, ahora ya no las da en Nueva Delhi y de ahí en Buenos Aires, porque estamos en pandemia, y por eso dice que se siente pues mal, muy inquieta, y se la pasa moviéndose en su silla. Y hace poco que hicimos un homenaje en la academia, ahí estuvo Silvia, la Academia Mexicana de la Lengua, a los 90 años de Margo Glantz. Dos cosas me llamaron muchísimo la atención. Una, que cuando se estaba proponiendo qué formato tendría este homenaje, dijo, bueno, estoy viva. Entonces, como estoy viva, quiero que sea una conversación donde yo pueda participar también. Soy una flor aún no marchita. Y luego al inicio del homenaje dijo algo así como que un homenaje a los 90 años era como un epitafio. Siempre se está riendo de sí misma, ¿no? Al mismo tiempo que se pondera, se dice cosas espantosas de ella y se muere de la risa. Dice lo que quiere decir, porque yo creo que ya se ganó el derecho de decirlo. Y por eso, pero además está muy informada y es interesantísimo entonces escucharla. Claro que es maledicente y maliciosa, como maliciosa. Lo eran Sergio Pitol y Carlos Monsiváis, sus amigos del alma, por supuesto, pero los ha sobrevivido a todos, ¿no? Y Miriam Moscona contó un día, y a ver si no me voy a echar a perder la anécdota, porque ella la cuenta de manera magistral, de un día que iban subiendo, en estos encuentros donde además uno acaba, quién sabe por qué, subiendo un cerro, ¿por qué no? ¿No? O sea, lo llevan al campo, lo que sea, y allá van Sergio Pitol y Monsiváis y Margo. Y de pronto Margo los rebasa a todos, porque pues ella hace ejercicio todos los días, y entonces le dice Monsi a Sergio,
Mira nada más al amargo, allá va, pasos adelante de nosotros, años adelante de nosotros y echándolos todos encima, echándonos los todos encima, ¿no? Algo así. Es vital, es brillante, es curiosa. Y me acuerdo el día que le hablé para confirmar lo del homenaje, cómo estaba, me dijo, mal, mal, mal. Por esto de la pandemia, muy mal. ¿Y por qué estás mal, Margo? No sé, procrastinante. No estoy disciplinada. No, quiero aclarar que era domingo. Y en domingo hasta Dios descansó, pero Margo no. Entonces sí, la admiramos muchísimo, claro que sí. Ay, Rosa, pues muchísimas gracias, Ana Mari, muchísimas gracias. Ha sido una plática variada, interesante, divertida. Hemos aprendido, en fin. Quisiera agradecerles mucho y darle la palabra a Sergio para... Gran escritor él mismo. También. Bueno, muchas gracias por darme la palabra porque me he quedado mudo. Qué estupendo para mí, qué aleccionador, qué grato estar en la mesa, guardando silencio, desde luego, donde se escuchan cosas tan inteligentes, tan vehementes, tan estupendas. Me siento muy reconocido, muy agradecido con quienes han participado en esta mesa, que saben de lo que están hablando y que además están viviendo lo que están hablando. Es algo muy importante. No se trata de una crónica sobre escritoras, sino de una vivencia acerca de escritoras. Y algo que me ha gustado muchísimo es la forma en que se expresan de las otras escritoras. El elogio, el conocimiento que tienen de ellas, la forma en que las tratan como seres humanos. Yo desde luego recojo la idea de que no es posible hablar de la mujer en la literatura, sino de las mujeres en la literatura, o de las mujeres en las literatas que hablan sobre mujeres, como tampoco sería razonable hablar del hombre en la literatura. Somos hombres, somos mujeres, somos personas, somos seres humanos, y cada uno es diferente de todos los demás, y cada uno merece un análisis muy puntual. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor y un enriquecimiento escucharlas. Sospechaba que esto iba a ocurrir, por supuesto, sospechaba que iba a ocurrir, pero ahora confirmo mi sospecha. Ha ocurrido, efectivamente. Ha sido una gran mesa. Silvia, muchísimas gracias. Rosa, muchas gracias. Querida Ana Mari, muchas gracias. Hacía mucho que no nos veíamos, pero qué bueno. Siglos. Y sigo arrobado como en el pasado, ¿verdad? Escuchando a todas y cada una de ustedes. Pero ahora tengo que ceder la palabra, porque si no me sigo de filo. Quiero ceder la palabra a Alejandro Carrillo. Alejandro Carrillo Castro, el director de la Fundación Alemán, nuestro anfitrión, en este caso, puede dar un mensaje de clausura. Muchísimas gracias de nueva cuenta y espero que pronto nos veamos de nuevo. Nos veamos de nuevo para platicar ustedes y para escuchar yo. Muchas gracias. Alejandro. Gracias, Sergio. Sí. Bueno, no me resta más que en nombre de la Fundación Miguel Alemán, del licenciado Miguel Alemán Velasco, él también escritor, entre las cosas que le gusta hacer, la formidable lección que acabamos de recibir de quienes coordinan, primero este programa, co-coordinan el programa. La filosofía que tenemos en la Fundación es que nada importante se puede hacer en favor de la equidad de género si no participan a la limón junto con las mujeres, hombres tan destacados como don Sergio García Ramírez, porque es necesario que en este esfuerzo, en este propósito, participen, como decíamos, mujeres y hombres que están convencidos de que lo mejor que está por venir se tiene que realizar fundamentalmente aprovechando la riqueza enorme que las mujeres han aportado, están aportando y sin duda alguna, como lo acabamos de ver, seguirán aportando en todos los ámbitos de la cultura. A Sergio, muchas gracias por haber sugerido que fuera doña Silvia Molina quien invitara
a estas dos estupendas representantes de la literatura mexicana actual, doña Rosa Beltrán y Ana María Gómez. Ha sido verdaderamente, como dice Sergio, un deleite escucharlas, aprender con ustedes y tener ya una lista de las cosas, de los libros, de las novelas y de los ensayos que tenemos que ir a buscar en las librerías para poder estar enterados de lo que está pasando en el mundo y de lo que está pasando en México con la participación de personas tan destacadas como ustedes. Muchas felicidades, muchas gracias Irma, muchas gracias Luz María por hacer posible también esta mesa redonda. Hasta luego.